¿Te has preguntado cómo se recibió la revelación del templo al cual asistes actualmente? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus comentarios y los testimonios y las impresiones que me han hecho llegar a lo largo de todos los videos que he podido compartirles este mes. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles un video que en mis primeros inicios en la iglesia, en 1996, cuando apenas era un niño de la primaria, me encontré con una leona en donde encontré la historia de este templo del que voy a hacer mención hoy. Me impresionó tanto la historia que ese, ese relato nunca se borró de mi mente. Lo que sí olvidé fue el lugar en donde se había edificado ese templo. Simplemente me acordaba de lo que había ocurrido y del profeta que había vivido esa anécdota. Sin embargo, recientemente encontré nuevamente la historia, identifiqué cuál era el templo. Así que el día de hoy quiero compartirles, ya que la situación, según algunos portales en Asia, ha sido de tensión entre la iglesia y los líderes gubernamentales de Asia. Quiero hacer este video para que nosotros podamos recordar qué hay detrás del templo de Hong Kong y cuál fue esta revelación que recibió el profeta que estaba en ese momento, era el presidente Gordon B. Hinckley. Así que vamos a adentrarnos en esta historia y en la primera parte quiero hacer mención de por qué era urgente la edificación de este templo. En una publicación oficial que se llama ¿Cómo surgió el templo de Hong Kong? Se dice lo siguiente: un poco de historia mundial podría ser importante aquí para comprender la urgencia de completar el templo en Hong Kong para julio de 1997. En 1898, Hong Kong se convirtió en una colonia británica, con la firma de un contrato de arrendamiento de 99 años que expiró el 30 de junio de 1997. En diciembre de 1984, las autoridades británicas y chinas firmaron una declaración confirmando que el gobierno británico entregaría Hong Kong a la República Popular de China el 1 de julio de 1997. Así que la meta era ese julio de 1997. Por eso la urgencia. Ahora, en esta parte quiero hablar de la búsqueda. ¿Cuál fue el trabajo de búsqueda que se llevó a cabo para encontrar el terreno de ese templo? En la primavera de 1991, la primera presidencia solicitó a la presidencia del área Asia integrada por los élderes Lieber, Eugene Hansen y Mont J. Brau, que iniciara discretamente la búsqueda de un terreno para un templo en Hong Kong. Encontraron varios terrenos pequeños y, en su opinión, inadecuados, con precios extremadamente elevados. El presidente Gordon B. Hinckley visitó esos terrenos en abril de ese año y animó a la presidencia de área a seguir buscando. A finales de 1991 se identificaron dos sitios más. Uno formaba parte de un proyecto de desarrollo gubernamental cerca de una bahía oceánica, conocida localmente como Jung Bai. Un junco es un barco chino. El otro sitio potencial se encontraba en Fanling. Ni Fanling ni Hong eran fácilmente accesibles ni convenientes para quienes usarían el templo, por lo que la búsqueda continuó. En junio de 1992 se reorganizó la presidencia del área con los élderes Brown, Carmack y Yuen Tai como miembros de la presidencia. En julio, el presidente Hinckley llamó a la presidencia del área dos veces para hablar sobre los terrenos de Fanli y Jung Bai. El presidente Hinckley también indicó que él
y Tex Simons, director general del Departamento de Instalaciones Físicas de la Iglesia, viajarían a Hong Kong el 25 de julio para elegir el terreno para el templo. Cuando el presidente Hinckley y el hermano Simmons llegaron, los Elders Brown y Carmack los acompañaron a media docena de posibles sitios, comenzando por Compton Hall, donde se ubicaba la oficina de área. El Elder Tai se encontraba de viaje en Hong Kong en ese momento. Después de visitar todos los sitios, el presidente Hinckley, el hermano Simmons y los Elders Brown y Carmack se unieron con 4 presidentes de estaca en la región de Hong Kong. El presidente Hinckley compartió su opinión sobre los diversos sitios y consultó a los presidentes de estaca. Encontró que lo apoyarían en cualquier decisión que tomara. Es decir, hermanos, el presidente Hinckley preguntó a los líderes locales y básicamente que recibió apoyo, pero más allá de eso no había luz con respecto a una decisión clara. El grupo estaba exhausto tras la rigurosa jornada de oración. Revisando las diversas propiedades, el presidente Hinckley se retiró a su habitación de hotel y solicitó a los Elders Brown y Carmack que regresaran a la mañana siguiente para tratar el asunto con más detalle. Era evidente que la presidencia del área aún no había encontrado una solución aceptable para el presidente Hinckley. Hermanos, y el día domingo, cuando les compartía un video sobre 3 templos anunciados en lugares hostiles, eh, leí una cita del Elder Andersen que hablaba sobre una experiencia junto al Elder Faust, en donde el Elder Faust le enseñó al Elder Andersen que cuando hay asuntos sobre la ubicación geográfica de los templos, este asunto es entre el Señor y su profeta. Lo que estaba ocurriendo acá era que estaban en ese proceso de revelación. Si se dan cuenta, el proceso de revelación no empezó esa noche cuando el presidente Hinckley se fue a su habitación. No, en palabras del presidente Nelson, en, en abril del 2018, cuando él habló de cómo encontró a sus 2 consejeros, él hablaba de que una revelación se basa en buena información. Todos esos meses de que la presidencia del área y cuando llegó a Hong Kong el presidente Hinckley estaban buscando todo eso, hermanos, formaba parte de la revelación, de ese proceso de línea sobre línea, precepto sobre precepto. La revelación no ocurrió en esa habitación, fue un proceso. Fue un proceso y así nosotros debemos entender la revelación en nuestra vida. A veces no viene en un mismo momento, sino en una sucesión de acontecimientos. Y estos mismos acontecimientos muchas veces ocurren en el proceso de buscar un lugar para edificar un templo. Ahora viene la revelación. ¿Qué ocurrió cuando el presidente Nelson fue a su habitación durante esa madrugada? Alrededor de las 6:45 am, el presidente Hinckley llamó al Elder Brown y le pidió que él y el Elder Carmack fueran a su habitación de hotel a las 8 am. El hermano Simmons se reunió con ellos allí a la hora acordada y el presidente Hinckley luego compartió en una hoja de papel blanco un dibujo detallado. Durante la noche había visualizado un edificio de aproximadamente 8 pisos sobre el suelo, con el templo en los pisos superiores y otras funciones ubicadas en los pisos inferiores. Fíjense este detalle. Durante la noche, el presidente Hinckley había visualizado un edificio de 8 pisos. Es decir, hermanos, había visto de qué manera se iba a edificar el templo. En una publicación del Deseret News del 1 de abril del 2021, hablando de esta revelación, se dice lo siguiente: entre las 2 y las 3 de la madrugada recibió la inspiración en un sueño. Sintió la dirección de usar una propiedad que ya pertenecía a la iglesia para construir un edificio multiusos. Encontró papel y dibujó un diseño.
aclaran aquí, amplían la información de que la revelación se llevó a cabo en la madrugada entre las 2 y las 3. Y aquí pueden ver en pantalla, hermanos, el documento que actualmente forma parte de los artículos de valor de la iglesia. Eso forma parte, hermanos, de nuestro tesoro, de un tesoro de revelación y que nos dice, nos indica que el Señor se comunica en la actualidad a través de profetas. Eso que ven en pantalla es el edificio de Hong Kong visto en una visión o en un sueño revelado al presidente Hinckley en esa ocasión. Este edificio incluía instalaciones de reemplazo para la capilla Kung Lao Town y la casa y oficina de la misión de Hong Kong, ya que el nuevo edificio requeriría la demolición de estos edificios existentes en terrenos contiguos. Este concepto de uso múltiple, explicó el presidente Hinckley, se apartaría de la tradición, ya que todos los demás templos de la iglesia en ese momento eran edificios independientes. Es decir, hermanos, lo que estaba por ocurrir con el templo de Hong Kong no era algo que se había visto antes. El presidente Hinckley pidió a los elders Brown y Carmack que expresaran sus opiniones. Ambos respondieron que el concepto de un edificio de varios pisos y usos múltiples ni siquiera se había considerado antes, pero tenían la firme convicción de que el presidente Hinckley había recibido inspiración, incluso revelación, sobre la intención del Señor. Tras repasar brevemente las demás opciones, el presidente Hinckley pidió a los hermanos que se unieran en oración. Preguntó si estarían bien que él ofreciera la oración. Luego conversó con el Señor sobre el asunto. Habló de la necesidad de un templo en China para bendecir a la gente de esa zona del mundo. La oración fue poderosa y conmovedora, evidenciando su amor por toda la gente de Asia. Hermanos, más allá de los acontecimientos recientes que han ocurrido en Asia con algunas unidades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor a través de sus profetas a lo largo de las décadas ha demostrado su amor, ha demostrado su amor. Más allá de lo que el hombre que gobierna los países pueden llevar a cabo, el Señor ama a sus hijos en todas las partes del mundo. Y esta oración del presidente Hinckley es una evidencia de ello. La dedicación ocurrió el 26 y 27 de mayo de 1996. Yo me bauticé en abril de 1996, por eso esta historia estaba reciente y por eso quizás la leí en una leona. El presidente Gordon B. Hinckley dedicó el templo de Hong Kong, China, y en oración dedicatoria dijo, escuchen esto, hermanos, lo que dijo el presidente Hinckley es un fragmento de la oración dedicatoria. Tu iglesia en esta zona alcanza ahora su plena madurez con la dedicación de este sagrado templo. Oramos para que esta cosecha de almas continúe, para que tanto en el futuro como en el presente, tu pueblo sea libre y seguro en su culto, y que nadie obstaculice el servicio de los misioneros llamados a esta zona. Oramos para que tu obra crezca y prospere en el gran reino chino, y para que quienes gobiernan sean siempre receptivos a quienes han sido llamados y enviados como mensajeros de la verdad revelada. Hermanos, estas promesas dadas en la oración dedicatoria del Templo de Hong Kong creo que se aplican perfectamente en la actualidad para los santos en China. Que tu pueblo sea libre y seguro en su culto, y que nadie obstaculice el servicio de los misioneros llamados a esta zona. Hermanos, ahora más que nunca, como iglesia debemos tener presente las palabras de la oración dedicatoria de un siervo del Señor en esa ocasión.
Algunas frases poderosas que emitió el presidente Hinckley luego de la dedicación se encuentran en una publicación del Deseret News que se llama Una respuesta a muchas oraciones de mayo del 2016. Tres de estas frases fueron las siguientes. Este templo representa uno de los grandes sueños de mi vida. Este templo representa la realización de un sueño y la respuesta a muchas oraciones. Si alguna vez sentí la inspiración del Señor en algún momento de mi vida, fue en relación con este edificio, reconociendo, hermanos, la visión que tuvo a través del sueño. Y aquí pueden ver cómo ese boceto hecho en una hoja en blanco se convirtió en lo que conocemos como el Templo de Hong Kong. Hermanos, esto para nosotros es un testimonio de que el Señor evidentemente se comunica con sus profetas y que en la actualidad muchas revelaciones ha recibido el presidente Nelson con respecto al templo del lago Salado. Hermanos, no es común todas esas esculturas que se han colocado, incluso la piedra de mármol con la escritura de Isaías. Nada de esto es hecho al azar. Las banderas, todos los cambios que se han realizado, ahora tiene otra pila bautismal y todos los elementos que actualmente están finalizando la obra del Templo del Lago Salado son a través de revelación dada por el Señor a su profeta. Hermanos, nosotros debemos sentirnos agradecidos de estar viviendo en una época en donde el Señor se comunica con su profeta para brindarle la inspiración y la revelación que necesita sobre los templos en nuestros países y nuestras naciones. ¿Cómo nos gustaría saber cuál fue el proceso de revelación específico para el templo en nuestro país, en nuestra ciudad? Más allá de eso, hermanos, yo les testifico de que el Señor en la actualidad se comunica con sus profetas y que a pesar de que no sepamos todo detrás de un anuncio de un templo, de la construcción o de la dedicación de este, yo sé y estoy seguro de que el Señor prepara el lugar, prepara el país, prepara la nación y prepara a los santos para estas casas del Señor. Testifico de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Testifico de su profeta actual, vidente y revelador, el presidente Russell M. Nelson. Sé que el Señor vive y que Él vendrá por segunda vez. Testifico del libro de Mormón y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por acompañarme. Si les gustó el video, compártanlo, reaccionen con un me gusta o con un comentario para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido. Gracias por acompañarme y nos estaríamos viendo el día de mañana completamente en vivo en una serie que vamos a continuar del presidente Russell M. Nelson. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.